Capítulo 1. La primera oración desde la tierra. Nunca olvidaré la primera vez que escuché aquella voz. Era de noche. El cementerio estaba vacío. Y yo, apenas un monaguillo con miedo a la oscuridad, barría las hojas secas que el viento acumulaba frente a las tumbas. La iglesia había quedado atrás, silenciosa, iluminada solo por la débil luz de los cirios que aún ardían en el altar. Todo parecía normal, hasta que me arrodillé frente a la tumba olvidada del rincón. Era una losa agrietada, cubierta de musgo, sin nombre legible. Nadie la visitaba jamás. No sé por qué sentí la necesidad de rezar allí. Quizá por compasión. Quizá por ese impulso extraño que uno no sabe de dónde viene. Susurré un Ave María, temblando, convencido de que Dios escucharía aunque nadie más lo hiciera. Entonces, la tierra respondió, no con un crujido, ni con un movimiento, sino con palabras. Una voz profunda, ronca, como un eco lejano, repitió mi oración palabra por palabra, pero en un tono que helaba la sangre. No era burla, no era imitación, era como si alguien, bajo la tierra, hubiera rezado conmigo. Me aparté de golpe, el corazón golpeando en mi pecho. Miré alrededor buscando a un vivo, pero no había nadie. El cementerio estaba desierto, las cruces inmóviles, las sombras alargadas. Sin embargo, las palabras seguían vibrando en el aire, como si aún resonaran bajo el suelo: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Traté de convencerme de que había sido el viento, o mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Las voces del viento no saben rezar. Al día siguiente, le conté al párroco lo sucedido. Esperaba una sonrisa indulgente, una reprimenda por mi fantasía infantil. En cambio, su rostro se puso pálido. No me gritó, no me contradijo, solo dijo con una voz seca: nunca vuelvas a rezar en esa tumba. Ese silencio impuesto fue lo que me empujó aún más a regresar, porque si algo había aprendido de la fe, era que lo prohibido siempre guardaba un misterio más grande que el permitido. Esa noche, con el rosario en mano y el alma en vilo, decidí arrodillarme otra vez. Y lo que escuché no fue solo una oración repetida, sino una respuesta que no parecía humana. Si rezas por mí, yo rezaré por ti. En ese instante supe que había abierto una puerta que jamás podría volver a cerrar. Capítulo 2. La mujer que rezó por su hijo muerto. La noticia corrió como un murmullo entre las calles empedradas del pueblo: la tumba responde. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo comentaban en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. No pasó mucho tiempo hasta que alguien, desesperado, se atrevió a comprobarlo. Era doña Rosa, una viuda que había enterrado a su hijo de 7 años apenas 3 días antes. Yo la vi avanzar aquella noche entre las cruces, con un pañuelo negro cubriéndole el rostro y los ojos enrojecidos por el llanto. Caminaba como si flotara, sin mirar a nadie, guiada por un dolor más fuerte que cualquier miedo. Me escondí detrás de un ángel de piedra y observé. La mujer se arrodilló frente a la tumba olvidada, la misma que había respondido a mis rezos. Con manos temblorosas sacó un rosario gastado y comenzó a rezar. Padre nuestro, que estás en los cielos, devuélveme a mi niño. La tierra guardó silencio por un instante. El viento se detuvo. Y entonces, de pronto, un murmullo emergió desde lo profundo. No era un eco de sus palabras. Era otra voz, grave y desgarrada, que completaba sus frases, como si alguien más compartiera su plegaria. Venga a nosotros tu reino, y tu hijo volverá. Doña Rosa cayó al suelo, temblando, pero no se levantó. Siguió rezando con lágrimas corriéndole por las mejillas, hasta que el aire se llenó de aquel rezo doble, una mujer clamando desde arriba y una voz sepulcral respondiendo desde abajo. Al día siguiente, el milagro, o la maldición, se cumplió. El hijo de Rosa apareció sentado en la puerta de su casa. Llevaba la misma ropa con la que lo habían enterrado, aún manchada de tierra. Sus ojos estaban abiertos, pero sin brillo, como 2 espejos en blanco. Y lo más aterrador, sus labios se movían sin cesar, murmurando oraciones que no pertenecían a ningún catecismo conocido. El pueblo entero se agolpó a su alrededor. Algunos gritaban milagro, otros se persignaban horrorizados. El párroco llegó corriendo. Tomó al niño en brazos y lo llevó a la iglesia. Pero dentro del templo, el murmullo no se detuvo. Las plegarias que salían de su boca eran tan frías que helaban los vitrales. Yo observaba desde la puerta cuando el sacerdote exclamó con voz rota: «Esto no viene de Dios». Doña Rosa lloraba de rodillas, abrazando los pies del altar, incapaz de aceptar que su hijo, devuelto de la tumba, ya no era el mismo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché desde lejos como las campanas de la iglesia repicaban solas.
y entre los tañidos juraría haber distinguido la voz infantil del niño rezando, pero no a Dios, sino a algo que nadie se atrevía a nombrar. Capítulo 3. El sacerdote que prohibió el nombre de Dios. La iglesia amaneció cerrada al día siguiente del milagro. Nadie podía entrar. El párroco, el padre Esteban, había ordenado que se suspendieran las misas. Algo nunca visto en el pueblo. Las campanas permanecieron mudas y las velas apagadas. La gente murmuraba en las calles, señalando el templo como si de pronto se hubiera convertido en un lugar maldito. Yo, sin embargo, logré escabullirme. Sabía que el padre Esteban no quería testigos, pero la curiosidad me empujó a cruzar la puerta lateral, la que siempre chirriaba como un secreto mal guardado. Lo encontré de rodillas frente al altar, con el rostro hundido en sus manos. No estaba rezando, estaba temblando. Su sotana negra parecía más pesada que nunca, como si cargara un peso invisible. Cuando me escuchó entrar, se levantó de golpe. Sus ojos tenían una furia que jamás había visto en él. «No vuelvas a pronunciar el nombre de Dios frente a esa tumba», me dijo, con la voz quebrada pero firme. «Quien reza allí no habla con el cielo». Me quedé paralizado. Quise preguntarle cómo lo sabía, pero él se adelantó, como si hubiera leído mis pensamientos. «Anoche escuché mi nombre en boca de esas oraciones. Yo no recé. Hijo». Fue esa voz la que lo dijo. Sentí que la sangre se me helaba. El sacerdote más temido del pueblo, el que siempre sermoneaba con autoridad, confesaba ahora su propio terror. ¿Y qué respondió la tumba? Logré murmurar. El padre Esteban tragó saliva. Me pidió que lo llamara por un nombre que no puedo repetir. Un nombre prohibido. En ese instante, los vitrales comenzaron a vibrar como si un viento invisible golpeara desde afuera. El sacerdote corrió hacia mí. Me tomó por los hombros y casi me gritó: «Prométeme que nunca rezarás allí otra vez. Promételo». Yo asentí, aunque sabía que mentía. Algo más fuerte que el miedo me atraía hacia esa tumba. Como una voz interna que me susurraba que allí había respuestas que la iglesia no quería revelar. Antes de salir, escuché cómo el padre Esteban encendía las velas del altar y comenzaba a rezar en un idioma extraño, más antiguo que el latín. Cada palabra parecía pesar toneladas, como si temiera que alguien, o algo, lo estuviera escuchando desde debajo de la tierra. Esa noche, el cementerio no estuvo en silencio. Desde mi ventana pude oír claramente cómo la tumba recitaba oraciones deformadas, y entre ellas, un susurro reconocible, el nombre del sacerdote, repetido una y otra vez, como si lo llamaran a juicio. Capítulo 4. El rosario enterrado. El padre Esteban intentó sellar el cementerio con cadenas oxidadas y candados viejos, pero el rumor ya era incontenible. Los vecinos se colaban de noche para escuchar a la tumba, como si se tratara de un oráculo. Algunos salían llorando, otros con una sonrisa extraña en los labios, como si hubieran recibido un secreto que no podían compartir. Yo no podía resistirlo más. Tenía que volver. Aquella madrugada, con la luna apenas dibujando sombras pálidas sobre las cruces, me acerqué de nuevo. El aire estaba pesado, como si cada respiración costara una oración. Me arrodillé frente a la tumba y, en lugar de rezar, pasé mis manos por la tierra húmeda. Algo dentro de mí me empujaba a buscar. Las uñas se me llenaron de barro y raíces secas, hasta que mis dedos chocaron con un objeto duro. Tiré de él con desesperación y, entre los terrones, apareció un rosario ennegrecido. No era un rosario común. Las cuentas parecían de hueso, manchadas con vetas oscuras. Y el crucifijo, en lugar de mostrar al Cristo Redentor, tenía una figura retorcida, como si se hubiera fundido con sombras. Lo sostuve y sentí un calor extraño recorrerme la piel, como si aquel objeto respirara. De pronto, la tumba habló. «Ese rosario me pertenece». La voz brotó de la tierra con una fuerza que me hizo caer hacia atrás. El rosario palpitaba en mi mano, como un corazón latiendo fuera de un cuerpo. Sentí miedo, pero también una fascinación que no podía explicar. Al día siguiente, llevé el hallazgo al padre Esteban. Cuando lo vio, se llevó las manos a la cabeza y murmuró en voz baja: «Dios mío, no puede ser». Intenté preguntarle qué era, pero no me respondió. Se limitó a envolver el rosario en un paño rojo y lo escondió en el sagrario, como si quisiera apartarlo del mundo. Sin embargo, esa misma noche, las campanas de la iglesia repicaron solas, y las puertas del templo se abrieron de par en par. El rosario había desaparecido. Corrí al cementerio, sabiendo dónde lo encontraría, y allí estaba, descansando sobre la losa agrietada, como si hubiera vuelto a casa. Las cuentas brillaban con un resplandor tenue, y las oraciones que surgían de la tumba ya no eran susurros, eran gritos. Letanías deformadas que llenaban el aire con un coro imposible.
Me tapé los oídos. Pero aún así podía escucharlas dentro de mi cabeza. Y entre todas esas voces, una se alzó clara, nítida, imposible de confundir. Si lo llevas contigo, conocerás la verdad. Yo no lo sabía aún. Pero al tomar ese rosario en mis manos, no solo estaba desenterrando un objeto, estaba despertando algo que llevaba siglos esperando ser llamado. Capítulo 5. Las oraciones invertidas. No dormí aquella noche. El rosario latía bajo mi almohada como un corazón que no quería morir. Cada cuenta parecía palpitar al compás de mi respiración. Y en mis sueños escuchaba voces rezando, pero al despertar, las palabras seguían allí, repitiéndose en el aire de mi habitación, como si alguien rezara en un idioma torcido. Al día siguiente, tomé valor y fui a consultar al padre Esteban. Le conté lo que escuchaba. Como las oraciones me perseguían incluso al cerrar los ojos. El sacerdote me miró con un cansancio que parecía pesar siglos. Finalmente susurró: no son oraciones. Son plegarias invertidas. El mal también sabe rezar. Sus palabras me helaron. Intenté repetirle lo que había escuchado. Y él se estremeció al reconocer los fragmentos. Ese latín al revés, murmuró. Es un llamado. No a Dios, sino a lo que habita debajo. Esa noche, decidido a enfrentar el misterio, volví al cementerio. Me arrodillé ante la tumba con el rosario en la mano. El aire estaba espeso, cargado de un silencio que dolía en los oídos. Respiré hondo y recité un Padre Nuestro. La tierra respondió, pero esta vez no imitó mis palabras. Las devolvió al revés. Cada sílaba era un cuchillo. Sonaba como un espejo roto del rezo. Como si el infierno aprendiera a hablar usando la voz del cielo. Am, seret nucort seunade, retumbaba la voz. Deformada. Grave. Multiplicada. De pronto, el rosario se calentó tanto que casi me quema la piel. Cerré los ojos y entonces vi. No era un sueño ni una visión. Era como si la tumba me mostrara lo que había debajo. Vi pasillos de piedra, muros cubiertos de inscripciones en latín al revés. Y en medio de todo, un altar ennegrecido con aquel mismo rosario descansando sobre él. Abrí los ojos sudando, jadeando, con el corazón a punto de estallar. La voz seguía allí, resonando en el suelo. Reza conmigo, y te mostraré la verdad. El miedo me decía que huyera. Pero una parte de mí, más fuerte, me empujaba a continuar. Quería saber qué había sido enterrado en ese lugar. ¿Quién era la voz que repetía oraciones invertidas como si fueran llaves de un idioma prohibido? Esa madrugada me marché tambaleando, con la certeza de que algo en mí ya había cambiado. Porque cuando intenté rezar al llegar a casa, descubrí con horror que mis labios, sin querer, también empezaban a pronunciar las palabras al revés. Capítulo 6. La profecía del cementerio. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño. Ni los gallos cantaban, ni los perros ladraban. El pueblo entero parecía contener la respiración, como si algo invisible hubiera descendido durante la noche. Yo desperté con el rosario entre las manos, sin recordar en qué momento lo había tomado. Y lo peor, seguía murmurando oraciones al revés. Incluso en sueños. Decidí buscar respuestas fuera. Caminé hasta el viejo monasterio abandonado en las afueras, donde aún vivía Fray Anselmo, un monje anciano al que llamaban el guardián de las lenguas muertas. Le llevé fragmentos de lo que había escuchado de la tumba. El anciano me miró con ojos hundidos, como si ya hubiera temido ese momento desde hace años. Hijo, me dijo con voz cascada, esas no son oraciones comunes. Son profecías. Sacó un pergamino amarillento y escribió las frases que yo repetía. Luego las tradujo con calma, palabra por palabra, hasta que un escalofrío me recorrió el cuerpo. La primera decía, el pueblo será contado entre sus muertos, y uno por uno caerán hasta que no quede nadie para rezar. La segunda, las campanas doblarán por vivos que aún respiran. La tercera, el elegido llevará el rosario, y en sus labios se sellará el destino de todos. Lo miré horrorizado. ¿Y qué significa eso?, pregunté, con la voz rota. Fray Anselmo cerró los ojos como si rezara, pero sus labios no se movían. Finalmente me respondió, significa que la tumba no solo repite plegarias, habla del futuro, y ese futuro es muerte. Volví corriendo al pueblo, con la sensación de que cada sombra me observaba. Al llegar, encontré un grupo de vecinos arrodillados en la entrada del cementerio. Murmuraban todos a la vez, como hipnotizados, repitiendo palabras en latín al revés. Cuando me vieron, sus ojos brillaban como si no fueran suyos. El padre Esteban apareció entonces, sudando, con un crucifijo en alto. Gritaba que se apartaran, que estaban llamando a algo que no debía ser invocado. Pero nadie lo escuchaba. Y fue entonces cuando ocurrió.
Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, retumbando en el aire como un presagio. No era un repique de misa, era un toque fúnebre. Pero lo más aterrador fue que no doblaban por un muerto, sino por los vivos. Los ancianos se desmayaban. Los niños lloraban sin razón. Y en medio de aquel caos yo sentí como el rosario ardía en mi bolsillo. Como si me señalara a mí como el elegido de la profecía. Esa noche entendí que la tumba no solo respondía con oraciones, dictaba un destino del que nadie podría escapar. Capítulo 7. El niño que respondió desde dentro. La procesión de ese domingo fue distinta a todas. Nadie quería salir. Pero el padre Esteban obligó a mantener la costumbre, si dejamos de rezar. El mal gana, repetía con voz temblorosa. Así, entre miedo y fe, el pueblo entero caminaba tras la cruz, con cirios encendidos y los ojos clavados en el suelo. Yo llevaba el rosario oculto bajo mi sotana de monaguillo. Podía sentirlo latir como un animal encerrado. Y cada campanada de la iglesia lo hacía palpitar más fuerte. Algo iba a suceder. Lo sabía. Entonces ocurrió. En medio del canto apagado del Kyrie eleison, un niño cayó desplomado sobre las piedras. Era Tomás, apenas de 8 años, conocido por su risa clara y su inocencia. Su madre gritó. Los fieles corrieron a levantarlo, pero estaba muerto. Su cuerpo, rígido, no respondía, y sin embargo, en el mismo instante en que todos guardamos silencio, una voz infantil brotó desde el cementerio. Mamá, susurró, débil, como si viniera de muy lejos. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos lloraron, otros huyeron. La madre de Tomás cayó de rodillas, extendiendo los brazos hacia la tumba del rincón, esa que ya todos temían. Y la voz continuó, ahora más clara, como rezando, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero no eran labios vivos los que lo decían, era la tierra la que hablaba, repitiendo el rezo con el timbre inconfundible de aquel niño que acababa de morir. Los fieles comenzaron a persignarse, pero con manos torpes, desesperadas. El padre Esteban corrió hacia la tumba con el crucifijo en alto, gritando, «Calla, que la voz del inocente no sea usada por el infierno». Sin embargo, cuanto más intentaba silenciarlo, más fuerte se oía el rezo. Y lo peor, no estaba solo. Decenas de voces comenzaron a unirse, como un coro enterrado bajo la tierra, cada una con matices de niños, ancianos, mujeres, todos muertos. Yo temblaba. Mis piernas querían huir, pero el rosario ardía contra mi pecho, obligándome a quedarme. Y entonces lo entendí, la tumba no se limitaba a responder oraciones, las robaba. Se alimentaba de las voces de quienes caían, atrapando su fe para repetirla eternamente. La madre de Tomás gritaba, suplicando que le devolvieran a su hijo, y la tumba respondió, con la misma voz del niño, «Estoy aquí, rezando, contigo». Ese eco helado se clavó en mí, porque supe, con certeza, que no había resurrección posible, solo cadenas de oración, voces que nunca descansarían, presas en la tierra para siempre. Y mientras las campanas doblaban, el padre Esteban me miró con un horror que jamás olvidaré, no porque temiera a la tumba, sino porque entendía que yo, con ese rosario maldito en las manos, era el único que aún podía oír claramente cada palabra del niño. Capítulo 8. El secreto del acta parroquial. Después de lo ocurrido con Tomás, el pueblo dejó de dormir. Las noches se llenaban de susurros que venían del cementerio, como si las tumbas hubieran aprendido a rezar por sí solas. Nadie quería acercarse, pero todos escuchábamos esas voces a través de las paredes, atravesando ventanas cerradas y corazones temblorosos. Yo no podía soportarlo más. Necesitaba entender quién estaba enterrado en esa tumba. ¿De dónde provenían aquellas oraciones invertidas? La respuesta tenía que estar en los registros de la parroquia. Me colé en la sacristía una madrugada, aprovechando que el padre Esteban dormía exhausto. El archivo parroquial estaba cubierto de polvo, con actas apiladas desde hacía siglos. Mis manos temblaban al pasar las páginas, bautizos, bodas, defunciones, hasta que lo encontré. Un nombre borrado a medias, escrito con tinta desvaída, pero aún legible, Fray Alonso de la Cruz. Según el acta, no murió como un santo, sino como un condenado. Había sido sacerdote en el mismo pueblo, hacía más de 300 años. Lo acusaron de escribir un evangelio prohibido, compuesto solo de oraciones deformadas, letanías al revés, plegarias que prometían milagros inmediatos a cambio de almas. Un libro que nunca debió existir. La nota final me hizo estremecer, fue enterrado fuera de la consagración. Sin nombre, bajo tierra sellada. Nadie debe rezar sobre su tumba, pues sus palabras aún buscan quien las pronuncie. En ese instante, sentí una corriente helada recorrer la sacristía.
El rosario, escondido en mi sotana, empezó a vibrar con violencia. Las velas se apagaron todas a la vez. Y una voz susurró desde la oscuridad. Ahora sabes mi nombre. Me giré, con el corazón a punto de estallar. Pero no había nadie. Solo el eco de ese susurro reptando por las paredes. Al día siguiente, enfrenté al padre Esteban con el acta en la mano. Su rostro envejeció de golpe, como si hubiera cargado con ese secreto toda la vida. Fray Alonso, dijo, casi en un murmullo. Él intentó escribir una Biblia para los condenados. Y ahora, a través de ti, busca terminarla. Me quedé sin aliento. ¿Qué significa eso?, pregunté. El sacerdote me miró fijamente y respondió con un temblor en la voz. Que tú ya no eres un testigo. Hijo, eres el escriba que él estaba esperando. En ese momento comprendí que cada palabra que la tumba susurraba, cada oración invertida que escapaba de mis labios sin querer, no era casualidad, era un dictado. Y yo era la pluma escogida para completar el evangelio maldito. Capítulo 9. Las campanas que doblaron solas. El pueblo había caído en una especie de fiebre colectiva. Nadie hablaba de otra cosa, pero todos lo susurraban como si temieran que el aire los delatara. Yo caminaba por las calles y sentía las miradas clavadas en mi espalda, sabían que algo me unía a esa tumba, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. Esa noche, mientras la luna se escondía tras nubes pesadas, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. El repique no era alegre ni solemne, era fúnebre. Lento, profundo. Cada golpe de bronce se extendía como un eco imposible por las casas, despertando a los que intentaban dormir. Salí corriendo hacia la plaza y encontré a decenas de vecinos de pie, mirando hacia el campanario. Nadie se movía, nadie hablaba, solo escuchaban. Y lo más perturbador era que, entre los tañidos, se distinguían voces. Sí, voces, un coro de oraciones desacompasadas, como si cientos de gargantas invisibles rezaran desde el interior de las campanas mismas. Un murmullo que crecía con cada repique. El padre Esteban llegó jadeando, con el crucifijo en alto. Subió los escalones del campanario gritando salmos en latín. Pero apenas cruzó el umbral, las campanas se detuvieron de golpe. El silencio fue tan repentino que dolió en los oídos. Entonces lo escuchamos. Desde el cementerio surgió un nuevo sonido, la tumba. No era un susurro como antes. Era un canto. Un rezo grave, prolongado, que se elevaba desde la tierra como si el mismo suelo respirara. Y lo peor, las campanas respondieron. Repicaban solas, siguiendo el ritmo de esa oración imposible. La gente comenzó a arrodillarse en la plaza. Algunos lloraban. Otros sonreían con los ojos en blanco. Rezaban junto a las campanas, repitiendo frases que no entendían, en un idioma deformado que sin embargo parecía salirles del alma. Yo sentí el rosario arder contra mi pecho. Cada campanada se sincronizaba con sus latidos, como si me marcara el paso hacia algo inevitable. Y en medio del estruendo, escuché mi nombre pronunciado desde la tumba. Nítido, incontestable. Ven, susurró la voz. Ven y escribe lo que oigas. Quise resistirme, pero mis pies comenzaron a moverse solos. Crucé la plaza entre los fieles arrodillados, mientras las campanas repicaban con una fuerza sobrenatural. El padre Esteban bajó del campanario tambaleándose, con la mirada perdida y las manos ensangrentadas, como si algo invisible lo hubiera herido. No sigas, me dijo con un hilo de voz. Si entras al cementerio esta noche, ya no volverás a ser tú. Pero ya era tarde. El pueblo entero repetía el rezo de las campanas, y la tumba me llamaba. En ese momento comprendí que la iglesia misma había dejado de ser casa de Dios, para convertirse en eco del condenado. Capítulo 10. El pacto nunca roto. Aquella noche el cementerio no parecía un lugar de muertos, sino un templo vivo que respiraba con cada rezo deformado. Las velas que la gente había dejado se consumían solas, aunque nadie recordaba haberlas encendido. El aire olía a incienso rancio, como si siglos enteros de misas olvidadas se concentraran en ese rincón maldito. Me acerqué a la tumba con el rosario apretado en la mano. El calor que desprendía me quemaba la piel, pero no podía soltarlo. La losa temblaba levemente, como si algo debajo golpeara, pidiendo salir. Entonces la voz habló, no como un susurro, sino como un trueno bajo tierra. Hace siglos hice un pacto, y aún vive en ti. El suelo vibró, y vi con claridad una visión que no era mía, un sacerdote vestido con hábito oscuro, de pie ante un altar de piedra. No rezaba a Dios, sino a algo que se alzaba en la sombra, invisible, y a cambio de poder, de milagros inmediatos, ofrecía las almas de quienes lo escuchaban. Ese sacerdote era Fray Alonso de la Cruz. El pacto, comprendí con horror,
No había sido roto con su muerte. Había quedado enterrado, esperando un sucesor. Y ahora el rosario me señalaba a mí. Si aceptas, continuó la voz, la tumba será tu altar, y el mundo tu rebaño. Podrás sanar, resucitar, conceder todo lo que los hombres piden a cambio de sus oraciones eternas. Cerré los ojos, temblando. Una parte de mí quería gritar, huir, romper ese lazo maldito. Pero otra parte, más profunda, se sintió seducida por la promesa. Recordé a la madre que había recuperado a su hijo, al pueblo arrodillado buscando esperanza. ¿Y si podía ser yo quien les diera lo que pedían? El padre Esteban apareció de pronto, arrastrándose entre las tumbas. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero su voz aún tenía fuerza. «No lo escuches», rugió. «Ese pacto no es con Dios, es con aquello que se alimenta del rezo al revés, con lo que convierte la fe en cadenas». Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Si aceptas, no habrá vuelta atrás. Tú serás su boca, su escriba, y tu alma quedará sepultada en esta tierra para siempre». Las campanas comenzaron a doblar solas otra vez, más fuertes que nunca. El pueblo entero corría hacia el cementerio, atraído como polillas a la luz. Yo, atrapado entre la voz de la tumba y el grito desesperado del sacerdote, sentí que todo el peso del destino caía sobre mis hombros. El rosario latió una vez más, como un corazón monstruoso, y la tumba pronunció sus últimas palabras de esa noche. «No elijas ahora. El pacto ya está en tu sangre». Capítulo 11. Los muertos que responden. El amanecer no trajo calma. Al contrario, trajo un silencio tan espeso que parecía anunciar tormenta. Nadie salió de sus casas, pero todos escuchábamos lo mismo, un murmullo constante que ya no provenía solo de la tumba del rincón. El cementerio entero parecía rezar. Me atreví a ir. El aire olía a tierra removida, a flores marchitas y a cera quemada. Apenas crucé la verja oxidada. Lo comprendí, no era una sola voz. Eran decenas. Cada lápida, cada nicho, cada cruz, repetía oraciones deformadas. Letanías que se entrelazaban como un coro imposible. El rosario ardía en mi pecho, latiendo al compás de aquel rezo. Y entonces lo vi, la tierra se movía. Temblaba levemente bajo algunas tumbas, como si los cuerpos debajo quisieran incorporarse. No se levantaban, no rompían la tierra, pero rezaban. Rezaban sin cesar, como si sus gargantas secas hubieran recuperado la voz solo para unirse a la condena. El padre Esteban llegó tambaleándose, con los ojos rojos de no dormir. Se arrodilló frente a la tumba de Fray Alonso y gritó entre sollozos: «Basta, devolvedles el descanso». Pero las voces no se detuvieron. Al contrario, se multiplicaron, hasta que el suelo entero vibraba como una caja de resonancia. Yo escuchaba frases claras entre el caos, nombres de los vivos, de nuestros vecinos, rezados como si ya fueran difuntos. De pronto, reconocí mi propio nombre, repetido una y otra vez, en distintas voces, jóvenes y viejas, como si el cementerio entero me llamara. Sentí que las piernas me fallaban, que mi voluntad se desmoronaba. «Ellos ya no rezan por Dios», dijo el padre Esteban, temblando. «Rezaron tanto en vida, que ahora rezan para lo que los posee». Algunos vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por el canto. Sus rostros estaban en trance, con los ojos en blanco, murmurando las mismas oraciones que salían de las tumbas. Se arrodillaban frente a las losas, como si adoraran a los muertos. Y entonces comprendí el horror. El cementerio ya no era un lugar de descanso, sino de liturgia, un templo invertido donde los muertos y los vivos rezaban juntos, no para salvarse, sino para alimentar al que aguardaba en el fondo de la tierra. El rosario palpitaba como un corazón dentro de mi mano, y una certeza se grabó en mí: aquello no podía detenerse ya. La tumba de Fray Alonso había contagiado a todas las demás. El pueblo entero estaba condenado a rezar incluso después de morir. Cuando intenté cerrar los oídos, descubrí que era inútil, porque ya no eran voces que venían de fuera. Ahora, esas oraciones resonaban dentro de mi propia cabeza. Capítulo 12. El exorcismo fallido. La noticia llegó como un rayo. El obispo vendría desde la ciudad para sellar la tumba. El padre Esteban, exhausto y casi consumido por la locura, lo había implorado en secreto. El pueblo entero, entre miedo y esperanza, aguardaba el día del exorcismo como si fuera la última oportunidad de salvación. Esa tarde, el obispo apareció vestido con capa púrpura, rodeado de acólitos que portaban incensarios y cálices de agua bendita. Su mirada era severa, casi altiva, como si no creyera del todo en lo que venía a enfrentar. Yo lo observaba desde la entrada del cementerio, con el rosario quemándome en el bolsillo.
Las campanas tocaron solas apenas él cruzó la verja. Un mal presagio. Comenzó la ceremonia con voz firme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo ordeno a esta tierra que devuelva el silencio. Sus palabras apenas flotaron en el aire cuando la tumba respondió. Primero, con un murmullo grave. Luego, con un grito desgarrador que hizo temblar los nichos. No era una voz. Eran cientos. Todas repitiendo el ritual del obispo. Pero invertido. Cada palabra de fe se deformaba en un eco blasfemo. Como si el infierno se burlara de cada sílaba. El obispo levantó la cruz de plata y roció agua bendita sobre la losa. El líquido chisporroteó como si hubiera caído sobre fuego. El coro subterráneo rugió tan fuerte que los fieles cayeron al suelo, tapándose los oídos con las manos ensangrentadas. El padre Esteban gritaba junto a él, recitando salmos en un latín entrecortado. Pero de pronto, la tierra se abrió levemente, dejando escapar un aliento pestilente. De ese resquicio brotó una lengua de sombra que alcanzó al obispo, desgarrándole la piel del rostro. Los acólitos huyeron, dejando caer las reliquias. Las oraciones del cementerio se transformaron en alaridos. Un lamento coral que hacía vibrar los huesos. Yo, paralizado, vi cómo el obispo caía de rodillas, con la cruz rota en sus manos. Sus labios aún rezaban, pero su voz ya no era suya. Era otra, una que repetía, palabra por palabra, la voz de Fray Alonso. El pacto nunca fue roto, retumbó desde su garganta. Solo espera nuevas bocas. El padre Esteban lloraba, sosteniendo al obispo mientras el suelo se agitaba como si algo quisiera salir de él. El exorcismo había fracasado. Y en lugar de sellar la tumba, la había despertado aún más. Cuando el obispo exhaló su último aliento, el coro de las tumbas lo acogió al instante. Una nueva voz se sumó al rezo eterno, clara y resonante, repitiendo letanías al revés. El pueblo huyó despavorido, pero yo supe, con el rosario ardiendo en mi mano, que el próximo llamado sería para mí. Capítulo 13. La misa negra. Tras el fracaso del exorcismo, el pueblo dejó de resistirse. Lo que había comenzado como miedo se transformó en devoción torcida. Las voces de las tumbas ya no eran un rumor ajeno, se habían vuelto parte del día a día. Un murmullo constante que envolvía las calles, los mercados, incluso las cocinas de cada casa. Y pronto, alguien pronunció lo inevitable: si no podemos callarlas, debemos rezar con ellas. La primera misa negra ocurrió en secreto, pero no tardó en extenderse como fuego en paja seca. Una noche de luna nueva, los vecinos se reunieron en el cementerio, llevando velas, cruces invertidas y cálices de vino oscuro. Yo los observaba escondido tras una lápida, con el rosario latiendo en mi pecho como si quisiera unirse al ritual. El padre Esteban trató de impedirlo. Se interpuso entre la multitud y la tumba, gritando con voz rota: «No os arrodilléis ante los muertos, vuestras almas no les pertenecen». Pero nadie lo escuchó. Como poseídos, los hombres y mujeres comenzaron a repetir las oraciones invertidas que brotaban de la tierra. Y lo más aterrador, sus voces se acoplaban perfectamente, como si hubieran sido entrenados desde siempre para ese rezo blasfemo. El aire se volvió denso, cargado de humo y ceniza. Las velas se apagaban solas y volvían a encenderse al ritmo de las letanías. En medio de todo, el nombre de Fray Alonso resonaba como un himno. Yo no pude contenerme más. El rosario ardía tanto que lo saqué de mi sotana y lo sostuve en alto. En ese instante, las voces callaron de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre el cementerio. Cientos de ojos se clavaron en mí, brillando como brasas. Y entonces, desde la tumba, la voz habló: «El escriba está aquí. La misa será completa». Los vecinos comenzaron a inclinarse hacia mí, como si esperaran que dirigiera el ritual. Susurros me rodeaban: «Guíanos, continúa lo que él comenzó». El padre Esteban cayó de rodillas, llorando, suplicando: «Hijo, no lo hagas. Si aceptas, ya no habrá regreso. Serás la boca de la tumba, el nuevo sacerdote de lo prohibido». Yo temblaba, dividido entre el horror y una fuerza irresistible que me empujaba hacia adelante. El coro subterráneo volvió a rugir, pidiendo palabras, pidiendo plegarias, y al abrir los labios, descubrí con espanto que no podía elegir qué decir. Las oraciones ya estaban escritas dentro de mí, y salían solas, en un idioma que ningún vivo debería pronunciar. El cementerio entero estalló en júbilo. Los muertos y los vivos rezaban juntos, unidos en un mismo canto blasfemo. Aquella no era una misa de salvación, sino de entrega. Y yo, sin querer, me había convertido en su sacerdote. Capítulo 14. La resurrección invertida. El cementerio vibraba como un corazón gigantesco. Cada rezo blasfemo,
Cada voz, de los vivos y de los muertos, parecía alimentar la tierra misma. Yo, con el rosario en alto, sentía que mis labios ya no me obedecían, las palabras salían solas, dictadas por una voluntad enterrada. De pronto, la losa de la tumba de Fray Alonso se resquebrajó. Primero un leve crujido, luego una grieta que se extendió como una herida abierta. El humo negro comenzó a escapar, denso, cargado de olor a ceniza y carne quemada. Las oraciones se transformaron en un grito coral: levántate, levántate. El padre Esteban, de rodillas, levantó el crucifijo por última vez. Su voz, rota pero firme, clamaba al cielo: que la tierra no devuelva lo que fue condenado. Pero la tierra no lo escuchaba. Al contrario, el suelo tembló bajo sus pies y una figura comenzó a emerger. No era un cuerpo humano, no era hueso ni carne, era una forma compuesta de sombras compactas, atravesada por fragmentos de salmos escritos en aire ardiente. Cada palabra flotaba alrededor, girando como fuego invertido. Yo lo vi y supe, no era Fray Alonso como hombre, era su evangelio hecho carne, una resurrección invertida, no de cuerpo y alma, sino de oración maldita. El pueblo, en trance, se inclinó ante aquella figura. Algunos lloraban de júbilo, otros reían como niños. Y él, o aquello que quedaba de él, levantó un brazo de humo y pronunció con voz múltiple: el pacto se cumple. El escriba está aquí. Me señaló. El rosario ardió como hierro al rojo vivo en mi mano. Mis rodillas cedieron y caí al suelo, incapaz de sostenerme. Y en ese instante, lo entendí: yo era la pluma, él era la tinta, y juntos escribiríamos el último libro que borraría a Dios del corazón del pueblo. El padre Esteban gritó, con lágrimas en los ojos: no lo permitas. Él no te elige. Tú puedes rechazarlo. Quise hacerlo. Lo intenté. Pero cuando abrí la boca, no salió mi voz. Salió la suya. Un canto grave, interminable, que hizo que las demás tumbas se abrieran poco a poco. Las cruces se inclinaron solas. Los muertos no se levantaban con cuerpos, sino con plegarias. Plegarias que tomaban forma de sombras, extendiéndose como humo que envolvía el cementerio. La resurrección no traía vida. Traía cadenas. Cadenas de oración, atando cada alma al eco de la tumba. Y yo, en medio de todo, me di cuenta de que la única forma de detenerlo no era huir, sino pronunciar una oración verdadera. Una que aún recordaba, escondida en lo más profundo de mi memoria. Pero al intentarlo, mis labios sangraron, porque el pacto no quería que recordara a Dios. Capítulo 15, la última oración del pueblo. El cementerio se había convertido en un templo invertido. Las tumbas abiertas rezaban. Las sombras de los muertos giraban como un coro negro. Y en el centro, la figura de Fray Alonso se alzaba como un evangelio viviente, hecho de humo y salmos deformados. Yo estaba de rodillas, con el rosario ardiendo en mis manos. El pueblo entero me rodeaba, en trance, murmurando letanías al revés. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas desfiguradas por un rezo interminable. Solo el padre Esteban resistía, tambaleante, con el crucifijo roto en las manos. «Hijo», gritó entre lágrimas, «eres el último que puede hacerlo. Recuerda quién eres». La sombra de Fray Alonso extendió sus brazos y la tierra se abrió como una herida sangrante. «Reza conmigo», retumbó, «y este pueblo será eterno en mis plegarias». En ese instante lo comprendí: si pronunciaba una sola oración verdadera, podría romper el pacto. Pero si mi voz flaqueaba, todo quedaría sellado para siempre. Cerré los ojos. La multitud rugía. Las campanas repicaban solas. Los muertos gemían bajo la tierra. Y entre ese caos, busqué en mi memoria la primera oración que había aprendido de niño. Antes de conocer el miedo, antes de conocer el pacto, mis labios temblaron. Sangre brotó de ellos. Pero la dije: «Padre nuestro, que estás en los cielos». Un grito desgarró el aire. Las sombras se retorcieron como si ardieran en fuego invisible. Las voces invertidas chillaron, intentando cubrir la mía. Pero seguí: «Santificado sea tu nombre». El padre Esteban cayó de rodillas, llorando, repitiendo conmigo. El rosario en mi mano explotó en un destello de luz blanca que cegó a todos. El pueblo gritaba. Pero ya no eran oraciones blasfemas, era pánico. La figura de Fray Alonso se desmoronó, deshaciéndose en humo y ceniza. El coro de las tumbas se apagó, una por una, hasta que solo quedó un silencio absoluto. Abrí los ojos. El cementerio estaba vacío. No había voces. No había sombras. Solo lápidas mudas bajo la luna. Pero el precio fue devastador. El pueblo entero había desaparecido. No quedaba nadie a mi alrededor, ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Solo yo,
de pie entre las tumbas. Era como si, al pronunciar la última oración, las almas de todos hubieran sido llevadas consigo, borradas de la tierra. El padre Esteban yacía en el suelo, con una sonrisa serena en el rostro. Estaba muerto. Me quedé solo, con el rosario roto en mis manos. El silencio era tan profundo que dolía, y supe entonces que había ganado, pero también había perdido, porque el pueblo había rezado su última oración, y la había rezado conmigo. Epílogo, la voz que nunca cayó. Han pasado semanas desde aquella noche. El pueblo ya no existe, las casas vacías, las calles silenciosas, las campanas oxidadas. Camino entre las ruinas como un espectro, el único sobreviviente de una historia que nadie creerá jamás. A veces pienso que todo terminó allí, frente a la tumba, cuando recé la última oración, pero el silencio tiene fisuras, y yo he aprendido a escuchar lo que se esconde detrás. Anoche, mientras intentaba dormir en la sacristía abandonada, oí un murmullo. Al principio pensé que era el viento, o quizá el recuerdo clavado en mi mente, pero no. La voz era clara, reconocible. Era la de Tomás, el niño que murió en la procesión. No estamos muertos, susurró. Solo seguimos rezando, contigo. Me levanté de un salto, con el corazón martillando. El rosario roto seguía guardado en mi bolsillo, pero aunque estaba en pedazos, lo sentí palpitar. Una cuenta, la más ennegrecida, comenzó a brillar débilmente, como si aún respirara. Salí corriendo hacia el cementerio. Las tumbas seguían cerradas, mudas. Sin embargo, al arrodillarme frente a la losa de Fray Alonso, escuché una oración surgir desde la tierra. No era invertida, era perfecta, impecable, un Padre Nuestro, y la voz que lo pronunciaba era la mía. El eco se repetía bajo tierra, copiando cada palabra que decía, incluso cuando yo guardaba silencio, como si mi alma estuviera atrapada abajo, rezando sin descanso. Entonces lo comprendí con un frío absoluto. No había roto el pacto, solo lo había heredado. Soy el último habitante del pueblo, y también soy su tumba, porque cada vez que cierro los ojos, escucho a cientos de voces rezando dentro de mí, voces que no callarán nunca, voces que esperan que alguien, algún día, se arrodille ante mis huesos y responda.